Hola, hoy vamos a hablar de las identidades notables. Se trata de tres fórmulas muy útiles y prácticas que nos van a facilitar mucho la vida. La primera de ellas se llama el cuadrado de una suma, y una vez que hayas entendido esta, las otras dos serán realmente fáciles. Y para entender bien qué es y para qué sirve la fórmula del cuadrado de una suma, pongamos un ejemplo sencillo. Imagina que quisiéramos desarrollar esta expresión, por ejemplo, para simplificarla. Como sabes, lo primero que habría que hacer sería atenderle a esto de aquí, que en el fondo es una multiplicación, es la multiplicación de x más 3 por sí mismo. Es decir, habría que hacer 5x al cuadrado menos x más 3 al cuadrado es x más 3 multiplicado por x más 3 más el 2x que nos queda. Igual. Lo siguiente que habría que hacer sería 5x al cuadrado menos, abrimos un paréntesis y tranquilamente dentro del paréntesis vamos a hacer la multiplicación x por x, x al cuadrado, más x por 3, 3x, más 3 por x otra vez 13x, más 3 por 3, 9. Cerramos el paréntesis y añadimos el 2x. Igual. Podría ya quitar ahora este paréntesis, sin embargo, déjame que simplifique un poco más la expresión que hay dentro. Tenemos x al cuadrado, ahora 3x más 3x me queda 6x más el 9. Cerramos paréntesis, más 2x. Ahora es el momento de quitar el paréntesis, 5x al cuadrado, como tiene un menos delante, tenemos que cambiar de signo a todo, es decir, menos x al cuadrado, menos 6 por x, menos 9, más el 2x que nos quedaba, y esto, reduciendo en términos semejantes, tenemos y este sería el resultado. Bien, observamos aquí que esta expresión que teníamos en realidad se nos transformó después de operarla y simplificarla en esto de aquí. Si tuviéramos una forma directa de pasar de aquí a aquí, una forma directa y sencilla, dado que este tipo de expresiones aparecen con mucha frecuencia por todas partes, pues entonces en situaciones como esta nos ahorraríamos tranquilamente estos dos pasos. Acabaríamos mucho antes y sería mucho más rápido y seguro. Queremos entonces desarrollar expresiones de este tipo de forma directa, pero no solo x más 3, sino, por ejemplo, x más 5, por ejemplo, al cuadrado. O, por ejemplo, la suma de 2x más 4 al cuadrado. O, por ejemplo, x al cubo menos más 3x al cuadrado. Cualquier expresión que consista en una suma de dos cosas elevada al cuadrado. Una suma de dos cosas elevada al cuadrado. Una suma de dos cosas elevada al cuadrado. Y para eso vamos a ver qué pasa si yo tengo una suma de dos cosas, a más b, dos cosas cualquiera, elevada al cuadrado. Vamos a desarrollar esto y a ver qué ocurre. Sabemos que esto es a más b multiplicado por a más b por sí mismo, y esto será a al cuadrado más a por b más b por a más b al cuadrado. Y esto podemos simplificarlo porque me queda a al cuadrado, a por b y b por a son la misma cosa, por lo tanto me queda más 2 por a por b más b al cuadrado. O sea que acabamos de observar que a más b al cuadrado, cuando se desarrolla y se simplifica, queda esto de aquí. Es decir, la suma de dos cosas al cuadrado es igual a la primera cosa a al cuadrado más el doble de la primera cosa por la segunda
más la segunda cosa al cuadrado. Y esta es la fórmula del cuadrado de una suma. Sabiéndose bien esta fórmula, podemos desarrollar de forma directa expresiones como esta de aquí. ¿Cómo sería en este caso? Sería x más 3 al cuadrado, según esta fórmula sería, ahora a sería x, b sería 3, y tendríamos el cuadrado del primero, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, 3 al cuadrado, es decir, x al cuadrado más 2x por 3, 6x, más 9, que es exactamente lo que nos aparecía aquí. O sea que, sabiéndose muy bien esta fórmula, podemos pasar directamente de aquí a aquí, porque este paso, con un poquito de práctica, se escribe mentalmente, se hace mentalmente. Y en esto consiste la fórmula del cuadrado de una suma, y esta es su utilidad. Vamos a practicarlo un poquito. A ver cómo era la fórmula. Era una suma elevada al cuadrado, era igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Cómo sería en este caso? X más 5 al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, x al cuadrado más 10x más 25. ¿Cómo sería en este otro caso? El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, y al cuadrado más 2 por y más 1. Para este tercer caso, pondríamos el cuadrado del primero más el doble del primero, que es 2x, por el segundo, más el cuadrado del segundo. Tenemos que recordar aquí las propiedades de las potencias. Ojo, potencia de un producto. 2 al cuadrado, 4, x al cuadrado, 4x al cuadrado, más 2 por 2, 4, por 4, 16, 16 por x, más 4 al cuadrado, 16. Y por último, el caso más difícil de todos, lo podemos hacer de la misma forma. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Teniendo en cuenta también otra vez las propiedades de las potencias, sería, en este caso tenemos potencia de una potencia, 3 por 2, 6, x elevado a 6, más 2 por 5, 10, por x elevado a 3 más 1, 4, más, y otra vez, la potencia, el cuadrado, de un producto. 5 al cuadrado, 25, por x al cuadrado. Y sería el resultado en este caso. Si os recuerdas, al principio decíamos que las identidades notables eran 3. La primera era esta, el cuadrado de una suma. Pues bien, la segunda es muy parecida, el cuadrado de una diferencia. Y se refiere a cuando tenemos una diferencia, una resta, elevada al cuadrado. Vamos a ver cómo queda en este caso. Si yo tengo una diferencia elevada al cuadrado, exactamente igual que antes, esto significa a menos b
multiplicado por sí mismo. Y si hacemos la multiplicación, a por a al cuadrado, a por menos b, más por menos menos a por b, menos b por a, menos b por a, y menos b por menos b, menos por menos más b al cuadrado. Simplificando esto, tendremos a al cuadrado, ahora menos a por b y menos b por a. Como a por b y b por a son la misma cosa, me queda menos 2 veces a por b y por último más b al cuadrado. Es decir, el cuadrado de una diferencia es igual a el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Mira qué fácil, me queda la misma expresión que la del cuadrado de una suma, pero cambiando este signo solamente. Este más pasa a ser un menos. Y la forma de aplicarla en la práctica es exactamente igual que en el caso anterior. Y por último, la última de las identidades notables se refiere a una suma multiplicada por la diferencia, la resta de esas mismas cosas. Y es que resulta que si yo multiplico una suma por una diferencia, una suma multiplicada por la diferencia o resta de esas mismas cosas, resulta que, como veremos ahora, queda una expresión muy sencilla que conviene recordar. Vamos a hacerlo. A por a al cuadrado, a por menos b más por menos menos, a por b, b por a más b por a y b por menos b más por menos menos b al cuadrado. Y esto es igual a al cuadrado, y ahora menos a por b y menos b por a son iguales, pero de signo contrario, por lo tanto se anulan, con lo cual me queda únicamente menos b al cuadrado, es decir, a más b por a menos b igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Y esta fórmula se suele decir de palabra de la siguiente forma: suma por diferencia es igual a diferencia de cuadrados. Suma por diferencia igual a diferencia de cuadrados. Y para que veas un ejemplo de cómo se puede usar esta fórmula, pues imagina que tuviéramos x más 2 multiplicado por x menos 2. Que tuviéramos esto en cualquier sitio. Sea donde sea que encontremos esto, nosotros, según esta fórmula, sabemos que si hiciéramos la multiplicación y simplificáramos, al final nos iba a quedar el cuadrado del primero, el primero es x, menos el cuadrado del segundo, de b, que en este caso es 2, es decir, menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado menos 4. Con lo cual, nos interesa mucho recordar esto porque nos hace muy fácil operar y simplificar expresiones de este tipo. Bueno, pues nada, a practicarlo y suerte con ellas.